El islamismo. Podemos comenzar con una anomalía de todas las religiones no occidentales. El islamismo es la más próxima a Occidente, más próxima por situación geográfica, pero también por su ideología, ya que desde el punto de vista religioso pertenece a la familia abrahamista, mientras que el filosófico descansa en los griegos. Pero pese a esta proximidad mental y espacial, el islamismo es la religión que más cuesta entender en Occidente. Un periodista estadounidense escribió: "Ninguna otra parte del mundo es incomprendida por nosotros de forma más desesperante y sistemática y tosuda que esa estructura religiosa, cultural y geográfica conocida como el islamismo". Aunque esto es irónico, la ironía se explica con facilidad. La proximidad no es garantía de concordia. Es trágico, pero hay más crímenes en el entorno familiar que en otros. El islamismo y Occidente son vecinos. Las fronteras comunes han dado lugar a conflictos por límites territoriales que, comenzando por incursiones de ambos lados, crecieron hasta convertirse en venganzas, luchas cruentas y guerras declaradas. Si bien hay un lado más alegre, pues, en épocas y lugares distintos, cristianos, musulmanes y judíos vivieron en armonía, como nos recuerda la España mora. Durante gran parte de los últimos 400 años, el islamismo y Europa han estado en guerra. El islamismo es una religión interesante para ser debatida en este libro. Los errores comienzan con el nombre en sí. Hasta hace poco en Occidente se llamaba mahometismo, que no solo es erróneo, sino también ofensivo. Es erróneo, dicen los musulmanes, porque Mahoma no creó la religión, la creó Dios. Mahoma fue solo su portavoz. Además, el título es ofensivo por cuanto da la impresión de que el islamismo se centra en un hombre y no en un Dios. Que el cristianismo lleve el nombre de Cristo es adecuado, dicen ellos, porque los cristianos creen que Cristo era Dios. Pero llamar mahometismo al islamismo es como llamar sanpaulismo al cristianismo. El nombre de esta religión es islamismo, derivado de la raíz SLM, cuyo significado primordial es paz, pero con un segundo sentido de entrega, por lo que sus connotaciones plena es la paz que sobreviene cuando la vida de uno está entregada a Dios. Esto convierte el islamismo junto con el budismo, derivado de Bud, despertar, en una de las dos religiones que reciben su nombre por el atributo que buscan cultivar. En el caso del islamismo, la entrega total de la vida a Dios. Sus adeptos se llaman musulmanes. Antecedentes. Philip Kidd escribe: alrededor del nombre de los árabes brilla ese halo que pertenece a los conquistadores del mundo. No transcurrido un siglo desde que surgieron, se hicieron amos de un imperio que se extendía desde las costas del Atlántico hasta los confines de China, un imperio más grande que el de Roma en su apogeo. En este periodo de expansión sin precedentes, integraron en su credo, su idioma y hasta su tipo físico más seres extraños a ellos que lo que hasta entonces y desde entonces ha logrado ninguna otra raza, incluidas la helénica, la romana, la anglosajona y la rusa. En el centro de este engrandecimiento de los árabes estaba su religión, el islamismo. Si nos preguntamos cómo surgió esta religión, la respuesta de alguien ajeno a ella recurrirá a las corrientes socio-religiosas que discurrían por Arabia en los días de Mahoma para explicar lo que sucedió. Pero la respuesta de los musulmanes es diferente. Según ello, no comienza con Mahoma en la Arabia del siglo VI, sino con Dios, entre comillas. Al principio creó Dios
nos dice el Génesis, y el Corán coincide, solo difiere en que utiliza el nombre de Alá, vocablo formado por la unión de al, el artículo definido el, Alá, Dios, por el que Alá significa el Dios, no un Dios, porque hay un solo Dios, el Dios. Cuando el término Dios en hebreo, Elohim, se suprime el sufijo del plural masculino him, la pronunciación de las dos palabras es muy parecida. Dios creó el mundo y después a los seres humanos. El nombre del primer hombre fue Adán. Los descendientes de Adán llegaron hasta Noé, que tenían un hijo llamado Sem. De aquí se deriva la palabra semita, que literalmente quiere decir descendiente de Sem. Al igual que los judíos, los árabes se consideran un pueblo semita. Los descendientes de Sem llegaron hasta Abraham, y hasta allí nos encontramos en la tradición del judaísmo y del cristianismo. De hecho, parece haber sido el sometimiento de Abraham a la suprema prueba. ¿Estaría dispuesto a sacrificar la vida de su hijo Isaac? La que dio su nombre al islamismo. Abraham se casó con Sara, pero al no tener ningún hijo de ella, y queriendo tener descendencia, tomó por segunda esposa a Agar. Agar le dio un hijo varón, Ismael, tras lo cual Sara tuvo su propio hijo varón, Isaac. Pero Sara le exigió a Abraham que expulsara a Ismael y a Agar de la tribu. Aquí se produce la primera divergencia entre los relatos coránicos y bíblicos. Según el Corán, Ismael se dirigió al lugar donde debía erigirse la Meca. Sus descendientes, que proliferaron por Arabia, se convirtieron en musulmanes, mientras que los de Isaac se quedaron en Palestina, eran hebreos y se convirtieron en judíos. El sello de los profetas. Al seguir el linaje de Ismael en Arabia, llegamos hacia finales del siglo VI hasta Mahoma, el profeta a través del cual, según los musulmanes, el islamismo tomó su forma definitiva. Antes de Mahoma habían existido auténticos profetas de Dios, pero fue el culminante, de ahí que se llamase el sello de los profetas. Después de él no habrá ningún otro profeta. El mundo en el que nació Mahoma es descrito por sucesivos musulmanes con una sola palabra: ignorante. La vida en el desierto nunca ha sido serena. La gente apenas sentía obligaciones hacia quienes no pertenecieran a su tribu. La escasez de bienes materiales convirtió el bandolerismo en una institución regional y en demostración de virilidad. En el siglo VI, esta situación caótica en general se agravó por el punto muerto en que se encontraba la política y el fracaso del magistrado en la Meca, la ciudad principal. Las orgías y las borracheras eran habituales e incontrolable el impulso al juego. La religión del momento, quizás mejor descrita como un politeísmo animista, lo observaba todo desde lejos, pero no intervenía, y poblaba los baldíos de arena con repugnantes duendes llamados jinn o demonios, que como fantásticas personificaciones de los terrores del desierto no inspiraban ni sentimientos exaltados ni restricción moral. Las condiciones generales no podían ser más propicias para que se creara un mar de fondo que estalló en súbitas refriegas y luchas cruentas, algunas de las cuales duraron medio siglo, y los tiempos clamaban por un libertador. Este nació en la principal tribu de la Meca, la Quraysh, aproximadamente en el año 570, y se llamó Mahoma, o muy alabado, nombre que desde entonces es el más utilizado del mundo de los varones. Su infancia estuvo plagada de tragedias, ya que su padre murió pocos días antes de que nacer él, su madre cuando él tenía 6 años y su abuelo, que lo cuidó tras la muerte de su madre, cuando había cumplido los 8, entonces fue adoptado por un tío. A pesar de que la deteriorada situación económica de este obligó al joven huérfano a trabajar duro, cuidando el rebaño de su tío, su nuevo familiar lo recibió con amor.
Se dice que los ángeles de Dios se habían introducido en el corazón de Mahoma y lo habían llenado de luz. La descripción resume su carácter de los primeros años tal como nos es transmitido por la tradición. De corazón puro, llamado en su círculo, se dice que su disposición era dulce y gentil, dado que sus aflicciones lo habían hecho sensible al sufrimiento humano en todas sus manifestaciones. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, en especial a los pobres y los débiles. A medida que creció, le concedieron títulos importantes y envidiables, como el de el verdadero, el recto, el fidedigno, por su sentido del honor, del deber y de la fidelidad. Sin embargo, pese a su preocupación por los demás, se mantuvo alejado de ellos en cuanto a perspectivas y modos de se refiere, aislado dentro de una sociedad corrupta y degenerada. A medida que pasaba de la niñez a la adolescencia y de esta a la madurez, las indómitas peleas de sus contemporáneos, las repetidas luchas entre las tribus que frecuentaban, las ferias locales y la inmoralidad y el cinismo generales de su tiempo, producían en el futuro profeta una reacción de horror y disgusto, de forma silenciosa y cavilante. Los pensamientos de Mahoma se dirigían hacia su propio interior. Cuando se hizo maduro, Mahoma trabajó de caravanero y a los 25 años entró al servicio de una viuda rica llamada Jadilla. Su prudencia e integridad impresionaron mucho a la dama y de forma gradual su relación se hizo más afectuosa y terminó convirtiéndose en amor. Aunque ella era 15 años mayor que él, se casaron y fueron una pareja feliz en todos los sentidos. Durante el largo y desolado periodo que le seguiría, en el cual nadie creería en él, ni siquiera él mismo, Jadilla permaneció a su lado, consolándole y alimentando la escasa llama de la esperanza. Según la tradición, Dios le confortó por medio de ella, ya que ella le alivió la carga. Tras sus bodas transcurrirían